Hola, buen día. Comenzaremos la presentación de tuberculosis, la gran simuladora, comentando que alrededor de 2 millones de personas mueren cada año por complicaciones relacionadas con la tuberculosis. Se estima que del 2002 al 2020, 1.000 millones de personas serán infectadas por primera vez. 150 millones padecerán la enfermedad activa y 36 millones morirán a causa de tuberculosis. Estas son bacterias consideradas ácido-alcohol resistentes, pero tiñen débilmente con la tinción de Gram como Gram positivas. No se clasifican como Gram positivas, pero de realizarse la tinción de Gram en un tejido o en expectoración que contenga micobacterias, habrá una débil captación de la tinción y se verán sus contornos, se ven como fantasmas. Estas bacterias son aeróbicas, no formadoras de esporas, se tiñen intensamente, como comentamos, con tinciones ácido-alcohol resistentes, eso las caracteriza, como las tinciones Sil-Nielsen, Kim-Jum, auramina-rodamina. Esto debido a la presencia de cadenas medianas a largas de ácidos micólicos en su pared. Son también bacterias ricas en lípidos, se caracterizan por su crecimiento lento, de alrededor de 4 o 6 semanas, y resistencia a desinfectantes, detergentes. También a la respuesta inmune y antimicrobianos comunes. Son capaces de crecer a nivel intracelular en los macrófagos. El hospedero natural es el ser humano y sus colonias por lo general no son pigmentadas o poseen un color pardo muy clarito. Alrededor del mundo, la tercera parte de la población ha sido infectada por este organismo. Un total de 8.6 millones de nuevos casos y 1.3 millones de muertes suceden anualmente. Se ha descrito que el 10% de las personas que han sido expuestas a la micobacteria desarrollarán la enfermedad activa en algún momento de su vida. Las poblaciones de mayor riesgo son individuos inmunocomprometidos, como las personas que viven con VIH, usuarios de alcohol o drogas, personas indigentes, individuos sometidos a condiciones de hacinamiento, como puede ocurrir en las prisiones, o individuos que padecen enfermedades crónicas. Esto también aplica entonces a sitios de retiro. Esta bacteria se transmite principalmente de persona a persona a través de secreciones respiratorias contaminadas por los bacilos. También puede ocurrir, especialmente en la especie de Mycobacterium bovis, la transmisión a través de productos lácteos no procesados. La tuberculosis se relaciona con poblaciones que carecen de adecuadas condiciones de vida, personas desnutridas. Se relaciona estrechamente con países que tienen condiciones precarias de vida. La enfermedad es más común en China, la India, Europa del Este, también el Este Medio, Pakistán, por ejemplo, África subsahariana y Sudamérica. Las proteínas asociadas a la pared celular de Mycobacterium tuberculosis son importantes antígenos biológicos. Estimulan la respuesta inmune celular del hospedero. Se han obtenido preparaciones de extractos purificados de estas proteínas y son llamados derivados proteicos purificados o PPD. Llegan a ser utilizados como herramienta diagnóstica de exposición previa, es decir, tuberculosis latente. También existen micobacterias no tuberculosas que tienen diferencias en cuestión de su crecimiento. De acuerdo a la clasificación de Runyon, se pueden dividir por la producción de pigmento en presencia o ausencia de luz y la velocidad de crecimiento. Mycobacterium kansas y Mycobacterium marinum, por ejemplo, son micobacterias de crecimiento lento que producen pigmento en presencia de la luz. Mycobacterium gordone es también de crecimiento lento, pero produce pigmento también en ausencia de luz, por eso se conoce como escotocromófilas.
El pigmento es causado por la producción de carotenoides y da a las colonias un color blanco, perdón, un color amarillo. También existen micobacterias de crecimiento lento no pigmentadas, que por cierto son las más frecuentes como agentes causales de enfermedades oportunistas micobacterianas no tuberculosas, Mycobacterium avium y Mycobacterium intracelular. Otras micobacterias de crecimiento rápido son Mycobacterium fortuitum, quelone, abscesos, mucogénico. Estas enfermedades, las causadas por micobacterias no tuberculosas, suelen ser reservadas solo a individuos con problemas de inmunocompromiso. Las micobacterias no tuberculosas tienen menores factores de patogenicidad o de virulencia que la micobacteria tuberculosa, pero en pacientes con inmunocompromiso grave pueden llegar a ocasionar cuadros clínicos semejantes a la tuberculosis, incluso con enfermedad diseminada. El mantenimiento de la enfermedad latente en tuberculosis es el resultado de un sistema inmune que es capaz de contener a la micobacteria en los macrófagos dentro de focos muy específicos. Puede mantenerse latente durante décadas y cuando el individuo cae en un estado de inmunocompromiso, entonces la micobacteria puede salir de estos macrófagos y comenzar a producir enfermedad invasiva. En la era previa al SIDA existían 0.9 casos por 100.000 personas año y posterior al SIDA se incrementaron hasta 17 a 66 casos por 1.000 personas año. Esta es la enfermedad definitoria bacteriana más frecuente en personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En esta diapositiva podemos ver otras condiciones médicas asociadas con un mayor riesgo de padecer tuberculosis, individuos en los extremos de la vida, en donde el sistema inmune puede ser muy inmaduro o cuando ya se encuentra en decadencia, desnutrición, el embarazo mismo, diabetes mellitus, cirrosis, trasplante de órganos, neoplasias hematológicos, sarcoidosis o terapias con medicamentos inmunosupresores. Ahora vemos un mapa de la República Mexicana en donde se observa la distribución de casos o incidencia de tuberculosis en nuestro país. Aquí pueden notar cuáles son los estados en donde la incidencia de tuberculosis es más alta. Aunque en su mayoría la tuberculosis ingresa al organismo por vías respiratorias, las partículas infecciosas penetran en los alvéolos y son fagocitadas por los macrófagos. No obstante, Mycobacterium tuberculosis evita la fusión del fago-lisosoma con los lisosomas. Al mismo tiempo, el fagosoma se puede fusionar con otras vesículas intracelulares y esto permite el acceso a nutrientes y facilita que la micobacteria persista a nivel intracelular, replicándose en estas vesículas. La bacteria fagocitada también puede evadir la destrucción macrofágica mediada por óxido nítrico y aniones de superóxido de manera inicial. Sin embargo, la respuesta a la infección por la micobacteria es la producción de interleucina 12 y factor de necrosis tumoral alfa. Estas citocinas incrementarán la inflamación localizada y reclutarán células T y células NK en el área. Se induce, por tanto, la diferenciación de células T a Th1 con la subsecuente secreción de interferón gamma. En presencia ya de interferón gamma, los macrófagos infectados son activados, promoviendo un incremento de la fusión del fagosoma con el lisosoma y muerte intracelular. Y el factor de necrosis tumoral alfa estimula la producción de óxido nítrico y de intermediarios relacionados, que también aumentan la destrucción intracelular. Personas con defectos en la producción de interferón gamma o factor de necrosis tumoral alfa o aquellos con defectos en los receptores de estas citocinas tienen, por tanto, un riesgo mayor de enfermedad progresiva. Vemos en la imagen las micobacterias que ingresan por vía respiratoria, un punto primario de infección pulmonar, que puede formar un foco de Gone en el cual pues existe en realidad inflamación granulomatosa con macrófagos que contienen vesículas y a su vez micobacterias, las cuales están contenidas en el centro
de la actividad inflamatoria y en la periferia células epiteliales, linfocitos CD4, CD8. Sin embargo, después de tiempo, es posible que la respuesta inflamatoria sea incapaz de contener estos macrófagos en el centro, que las micobacterias sean viables y que estas micobacterias salgan de ese foco inflamatorio, se diseminen en el organismo. Aquí vemos otra fotografía de un tejido en el cual se observa la imagen de un granuloma bien organizado y vemos una ilustración que nos facilita la observación del granuloma, en el cual aquí ustedes pueden ver el detalle de las células que están esquematizadas y que corresponden a macrófagos apoptóticos o necróticos en el centro, rodeados por las células epitelioides, y hacia la periferia también células TH1, células T reguladoras, neutrófilos, participando en esta contención de la actividad inflamatoria en el centro. Cuando un individuo no tiene adecuada respuesta inmune, está disminuida la capacidad citolítica, porque ya lo dijimos, está deteriorada la capacidad macrofágica de destruir a las micobacterias, pueden mantenerse las bacterias viables y también pueden salir las células infectadas y contribuir en la diseminación de la enfermedad. En el extremo inferior derecho, ustedes ven un esquema en donde se ejemplifica el pulmón y un foco de Gone, que es un granuloma casi con necrosis gaseosa, pero calcificado, y cuando el foco de Gone en el pulmón también se acompaña de calcificación, actividad inflamatoria crónica, limitada en los ganglios parailiares. A esto se le conoce como complejo primario de Rankin. Quiero que noten en esta imagen, se esquematiza de manera muy didáctica la historia natural de la enfermedad de la tuberculosis. El individuo inicialmente tiene una exposición respiratoria por gotitas de secreción que contienen las micobacterias. La micobacteria entra a nivel respiratorio, puede ocasionar inflamación que es adecuadamente contenida en el pulmón y los ganglios linfáticos regionales. Por cierto, son los lóbulos medio e inferior los más afectados por la tuberculosis. Una vez que el individuo es expuesto, puede ocasionarse la inflamación con formación de granulomas que contienen satisfactoriamente la infección y que mantienen latente la enfermedad durante incluso varias décadas de la vida. Sin embargo, en caso de que existiera un deterioro de la respuesta inmune celular, podría reactivarse la enfermedad, causarse por su diseminación a nivel hematógeno, linfático o por contigüidad, por ejemplo, que en el mismo pulmón incremente la concentración de micobacterias y se vuelve invasiva. Puede existir tuberculosis secundaria. También pueden ocurrir casos de reinfección en donde el individuo es nuevamente expuesto y desarrolla tuberculosis invasiva en una segunda exposición. Cuando el individuo tiene una enfermedad pulmonar invasiva, puede ocasionarse incluso la formación de cavidades en el pulmón. Sin embargo, si el individuo en su exposición primaria tiene dificultades, existe una insuficiente contención de la multiplicación de las micobacterias, puede desarrollar tuberculosis primaria progresiva y es aquí en donde existe un mayor riesgo de diseminación hematógena y tuberculosis miliar o tuberculosis diseminada con manifestaciones en diferentes órganos como el hígado, el vaso. Aunque la tuberculosis puede afectar cualquier órgano, la mayoría de las infecciones se restringen al pulmón. En pacientes inmunocomprometidos con infección primaria, la replicación, aunque exista cierto grado de inmunocompromiso, pero si la respuesta celular es satisfactoria, la replicación de las micobacterias por lo general cesará en 3 a 6 semanas después de la exposición.
Aproximadamente 5% de las personas expuestas desarrollarán la enfermedad progresiva en un periodo de 2 años y después de esto, durante el transcurso de su vida, durante el resto del transcurso de su vida, otro 5%. Entonces habíamos hablado de un 10%. Individuos con inmunocompromiso grave, por ejemplo, las personas que viven con VIH, tendrán un riesgo adicional de desarrollar la enfermedad progresiva y esto se ha calculado en 10% por cada año de vida. Los síntomas y signos clínicos de la enfermedad dependerán del sitio de la infección. Ya dijimos que por lo general serán pulmonares. La enfermedad suele ser de inicio insidioso y los pacientes inicialmente solo presentan malestar general, pérdida de peso, se pueden agregar, pueden o no existir tos, diaforesis nocturna y cuando existe tos productiva el esputo puede ser escaso, purulento o hemoptoico. La producción de esputo con sangre está asociada con la destrucción tisular a nivel pulmonar, esto es con enfermedad cavitaria. En individuos con infección por VIH, la presentación extrapulmonar es más frecuente y esto también aplica para individuos que están gravemente inmunocomprometidos. Ahora, llamábamos esta presentación tuberculosis la gran simuladora. Las manifestaciones pueden ser respiratorias, pero la tuberculosis puede comportarse como diferentes infecciones inflamatorias o incluso como trastornos de otro tipo, de acuerdo a los órganos que está afectando. Una de las manifestaciones extrapulmonares más frecuente es la tuberculosis ganglionar. Eso se puede asociar con un incremento en el volumen de los ganglios, por lo general, los más afectados, los cervicales, aumento de volumen, dolor, también puede haber cefalea y alteraciones focales en caso de la formación de abscesos en el sistema nervioso central o si se afectan las meninges en la base de cráneo, podrían existir incluso parálisis de nervios craneales como el cuarto, el sexto par, enfermedades pleurales, caracterizada la enfermedad por fiebre, dolor de tipo pleural, derrames pleurales, tuberculosis diseminada, también afectación a hueso, incluso la enfermedad llamada enfermedad de Pott, cuando la afectación a hueso tiene lugar en la columna vertebral y que el paciente debute con alteraciones de la capacidad motora o sensibilidad en sus extremidades inferiores, genitourinaria. En esta diapositiva ustedes pueden ver específicamente para personas con VIH la frecuencia de enfermedad extrapulmonar y cuáles son las manifestaciones extrapulmonares más frecuentes. Ya habíamos hablado que la linfática, la enfermedad ganglionar es la más frecuente, pero también son frecuentes en el caso de tuberculosis extrapulmonar, la afectación pleural, hueso articulaciones, miliar y genitourinaria. Para el abordaje diagnóstico nos tenemos que reflexionar en el aparato o sistema que está afectado y dirigir las herramientas diagnósticas a este aparato o sistema. Podemos apoyarnos, además de los síntomas, signos clínicos, de estudios de imagen, radiografías, tomografías, resonancia, ultrasonido, para identificar el foco o el órgano más afectado por la presunta tuberculosis. Y una vez que tenemos evidencia por imagen, tratar de caracterizar a la infección desde el punto de vista histopatológico, microbiológico. Podemos tener la identificación de la micobacteria en estudios de histopatología, biopsias obtenidas de tejidos o de microbiología, las secreciones, líquidos corporales infectados, en donde hagamos una visualización directa, una baciloscopía, o se siembren para obtener a la micobacteria en cultivos, lo cual nos da una ventaja adicional porque podemos identificar el perfil de susceptibilidad microbiana.
No obstante, cuando el diagnóstico microbiológico, histopatológico es complejo o cuando no existe una certidumbre de los resultados, también tenemos ya a disposición de métodos de diagnóstico molecular, entre los cuales se encuentra la espectroscopía de masas, pero también el GeneXpert y otros métodos moleculares. Finalmente, tenemos métodos diagnósticos para la enfermedad latente, los cuales están basados en la identificación de respuesta inflamatoria retardada o tardía de tipo 4, que son buscados con la exposición del individuo a los antígenos de la micobacteria a través del extracto proteico purificado o PPD, el cual es inyectado en el antebrazo y medimos la respuesta inflamatoria en un plazo de 48 horas. O bien la búsqueda de respuesta con liberación de interferón gamma en individuos que tengan o en presencia de antígenos de la tuberculosis, como la prueba de cuantiferón. Aquí vamos a ver enseguida una serie de imágenes representativas en casos clínicos, por ejemplo, en este caso una tuberculosis diseminada que tenía una manifestación miliar bilateral en un individuo con infección por VIH. Y ustedes pueden ver las múltiples lesiones micronodulares. Son múltiples y hacen un infiltrado muy denso en ambos pulmones que afectan predominantemente los ápices y también el lóbulo medio del lado derecho. Este es otro caso de un individuo igualmente con VIH, con una tuberculosis pulmonar y con complicaciones también extrapulmonares, pero desde el punto de vista pulmonar ven la gran actividad inflamatoria con formación de cavitaciones y esto es antes del tratamiento y este es posterior al inicio de tratamiento. En esta ventana que es la ventana pulmonar, no se observa, pero también existía un compromiso con actividad inflamatoria en ganglios mediastinales. En la radiografía de este mismo caso vemos la cavitación, la actividad inflamatoria en los pulmones y aquí ya con algunos meses de tratamiento de tuberculosis. Esta imagen adicional corresponde al mismo paciente después de prácticamente un año de tratamiento de tuberculosis y seguimos viendo la presencia de micronódulos en el óvulo medio, fibrosis y una de las cavernas en proceso de cicatrización, la presencia de micronódulos llamadas imágenes en árbol de gemación, son el resultado de la actividad inflamatoria y presencia de moco en los alvéolos. Otras imágenes de pacientes diferentes. Aquí vemos la presencia de una caverna y algunos micronódulos en otro paciente con tuberculosis. Y este ejemplo en un paciente con mayor capacidad inmune que había padecido tuberculosis y se ve una cicatriz, un casco pleural en donde existe un engrosamiento de la pleura en el ápice del lóbulo pulmonar superior del lado izquierdo. La tuberculosis pulmonar puede presentarse aún sin lesiones evidentes en la radiografía de tórax, es decir, una radiografía de tórax normal no excluye, no descarta el diagnóstico de tuberculosis, especialmente en pacientes gravemente inmunocomprometidos, no solamente en las personas con VIH, sino con cualquier tipo de enfermedad. Ya dijimos, por ejemplo, puede ser un paciente reumatológico con tratamiento inmunosupresor a base de esteroides u otros medicamentos. En esta diapositiva lo que observamos es un estudio de investigación en donde se observa la frecuencia de radiografías normales en individuos dependiendo de su grado de inmunocompromiso con VIH. Las personas habitualmente tienen de 700 a 1100 CD4. Estas son personas con VIH. Vemos como incluso en individuos con más de 500 CD4 existía un porcentaje, aunque limitado, menos del 5%, de individuos con diagnóstico de tuberculosis y radiografía de tórax normal. Sin embargo, el porcentaje de individuos que tienen la radiografía normal basal, a pesar de diagnóstico de tuberculosis, va incrementando tanto menor sea el conteo de sus CD4. Ahora bien, puede suceder que una persona tenga diagnóstico de tuberculosis y que incluso la tuberculosis no sea pulmonar, tenga manifestaciones extrapulmonares, pero también puede suceder que debido al grado de inmunocompromiso, la respuesta inflamatoria esté reducida y finalmente sean menos
intensas, tanto las manifestaciones clínicas de enfermedad. No es raro que la persona empiece con tratamiento antirretroviral, mejoran sus defensas, mejora su actividad inflamatoria y es entonces cuando el paciente comienza con síntomas de una enfermedad incluso diseminada, con fiebre, malestar general, la tos, el esputo. Eh, Así como puede estar atenuada la respuesta inflamatoria que nos ayuda a observar síntomas y signos clínicos de enfermedad, también está atenuada esa respuesta inflamatoria que nos favorece para identificar los cambios patológicos a nivel de imagen de enfermedad. Por esto pueden ser de mayor utilidad estudios de imagen que tienen una mayor sensibilidad de esos cambios inflamatorios. Aquí lo que vemos es la radiografía de tórax que había sido dictada, entre comillas, como normal. Sin embargo, en retrospectiva vemos que no está del todo normal. En un paciente que en la tomografía se observaron las cavitaciones con actividad inflamatoria en ápices pulmonares. Y si vemos a mayor detalle la radiografía, sí se observaban esas lesiones en los ápices. Sin embargo, con una pobre respuesta inflamatoria, pues era menor la capacidad diagnóstica a través de una radiografía de tórax. No solamente son los infiltrados pulmonares los que nosotros estamos buscando en un paciente con tuberculosis. Un paciente con tuberculosis también puede tener simple y sencillamente un ensanchamiento mediastinal que sea resultado de las adenopatías paraileares relacionadas con la invasión inflamatoria de los ganglios regionales por tuberculosis. Esto también será pues más fácil de identificar en pacientes a través de una tomografía de tórax. Aquí vemos un individuo, por ejemplo, que tenía la formación de un absceso en la parte posterior de, mm, en el mediastino, pero posterior em, a los huesos de la cara anterior del tórax y también en otros órganos, por ejemplo, en pacientes que tienen tuberculosis intraabdominal, podemos observar conglomerados torácicos y abdominales de centro hipodenso. Aquí tienen las imágenes de diferentes zonas de necrosis gaseosa en ganglios. Aquí paraórticos. En estos casos el ultrasonido puede ser de utilidad. Ahora, la actividad inflamatoria descontrolada asociada a la tuberculosis puede ser una enfermedad, una actividad inflamatoria que incrementa por contigüidad, afectando a otros órganos y que puede formar trayectos y fístulas. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis y adenitis mesentérica, se han llegado a reportar casos de pancreatitis por la contigüidad de los ganglios al órgano, actividad inflamatoria que alcanza el órgano. También han llegado a reportarse en tuberculosis que afectan el mediastino, fístulas traqueales, esofágicas, por esa actividad inflamatoria que fistuliza. Un ejemplo muy claro es la tuberculosis ganglionar cervical. Aquí vemos cómo conglomerados ganglionares se están necrosando e incluso en la parte posterior de la faringe. Este tipo de enfermedad puede avanzar y evolucionar descendiendo por los linfáticos y afectando también al mediastino. Adenopatías en un paciente que tiene tuberculosis intestinal y vemos los ganglios necrosándose en la cavidad abdominal, el engrosamiento del ciego, del ilion. Esta es otra paciente en la cual existían múltiples abscesos a nivel esplénico. Y en el caso de, como comentaba, de la enfermedad ganglionar cervical, pues la gran actividad inflamatoria puede fistulizar hacia la superficie, esto es conocido como escrófula, pero aquí finalmente está cerca de las capacidades del clínico que puede aspirar del ganglio el material purulento, podemos hacer una baciloscopía directa y también podemos hacer cultivos para identificar a las micobacterias.
Las vaciloscopías no son el método diagnóstico más sensible. Se observan en 40-70% de los casos de individuos con tuberculosis pulmonar en el esputo. Y esto es porque son requeridos por lo menos de 1 a 5 bacilos en 100 campos para que el personal capacitado pueda identificar a la micobacteria con mayores probabilidades. La sensibilidad disminuye, por supuesto, en otros líquidos corporales, como en el líquido cefalorraquídeo, ascitis, líquido pleural, y ustedes pueden ver que en orina incrementa la probabilidad, pero mucho cuidado, de hecho, este no es un método diagnóstico de tuberculosis en orina, porque pueden existir otras micobacterias en orina, incluso no relacionadas con problemas de salud. Entonces, este no es un método diagnóstico porque nos podrá dar, por su baja especificidad, muchos falsos positivos. Mayor sensibilidad diagnóstica que las vaciloscopías tienen los cultivos. Y tenemos cultivos en medio líquido o de Midbrook, el cual puede identificar a la micobacteria en 7 a 10 días, o en métodos sólidos como el de Lowenstein-Jensen de 4 a 6 semanas. En estos cultivos se puede recuperar desde 74 a 95% de los casos las micobacterias. En algunos pacientes no habrá suficiente expectoración y se aplican nebulizaciones con solución salina, a lo que se le conoce como inducción de esputo. Como observan, la sensibilidad es de 74 a 95% comparado con 40 a 70% de las vaciloscopías. Esto también dependerá del entrenamiento que tenga la persona que observa las vaciloscopías. Vemos algunas ilustraciones con las micobacterias, estos bacilos delgados, rojitos, porque son ácido alcohol resistentes en una expectoración. Ya en cultivo, proveniente del lavado gástrico, vemos a las micobacterias tuberculosas organizadas en cordones, esto gracias a su factor cordón. Y bueno, se obtiene el lavado gástrico con mayor frecuencia en pacientes, por ejemplo, niños que no tienen la capacidad de proveer el esputo, o aquí vemos las micobacterias obtenidas en medio líquido. Otros métodos, ya lo decía, pruebas de hibridación, estudios de amplificación con ácidos nucleicos, y por encima de estas pruebas, porque ha demostrado una mayor capacidad diagnóstica, como otro método molecular, el GeneXpert, que detecta la presencia de material genético de tuberculosis con una sensibilidad de 90% y especificidad de 98%. Y no solo eso, sino que puede, gracias a la identificación del gen RPOB, detectar la resistencia a rifampicina. Otro método es la detección del hipoarabinumanano, que es un factor de virulencia que se encuentra en la superficie de la micobacteria tuberculosa, con una sensibilidad de 6 a 21% en orina, pero bueno, este método diagnóstico será más útil en pacientes gravemente inmunocomprometidos que tienen una enfermedad diseminada. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el diagnóstico a través de GeneXpert de tuberculosis se ha ubicado como la primera herramienta diagnóstica en pacientes con sospecha de tuberculosis multidrogo resistente o que tienen una coinfección con tuberculosis y VIH. Esta prueba tiene las ventajas de ser totalmente automatizada, con un mínimos requerimientos de bioseguridad de entrenamiento. Al decir que tiene menores requerimientos de bioseguridad, pues da mayor capacidad operativa a la persona que se encarga de realizar el estudio y con menor riesgo para su salud, aportando resultados tan rápido como en 2 horas. Y como comentaba, no solo favorece el diagnóstico de la tuberculosis, sino que nos da evidencia de la presencia o no del gen RPOB, lo cual está asociado o no a resistencia para la rifampicina. Como métodos, estrategias invasivas adicionales para favorecer el diagnóstico, nosotros no debemos
limitarnos a solicitar una broncoscopía en pacientes en los cuales no existe una adecuada muestra de expectoración o que pudiéramos beneficiarnos de una biopsia transtorácica, por ejemplo, un paciente con tuberculosis miliar porque es diseminación hematógena, no necesariamente va a tener las baciloscopías positivas en esputo, tal vez tenemos que irnos y biopsiar el tejido pulmonar para nosotros poder obtener un tejido valioso y que sea útil para el diagnóstico de la tuberculosis. Y no solo eso, a través de los endoscopios actualmente también podemos realizar ultrasonido transendoscópico que nos facilite la identificación de ganglios paraileares que puedan ser o paratraqueales que potencialmente sean biopsiables para obtener una muestra valiosa para la baciloscopía y el cultivo. También debemos considerar otros métodos como toracoscopía, laparoscopía o incluso el abordaje quirúrgico si nosotros necesitamos ir a biopsiar un tejido para el cual no existan otros métodos que faciliten el diagnóstico de la infección. No los he mencionado hasta ahora, pero en pacientes con enfermedad diseminada, los hemocultivos para micobacterias también tienen una sensibilidad muy alta para el diagnóstico de tuberculosis. Vemos una fotografía de un corte histológico. No solamente vamos a buscar a las micobacterias en tinciones específicas en el tejido presuntamente afectado por tuberculosis, también la actividad inflamatoria con formación de granulomas. El tratamiento se basa en la estrategia TAES, que es un tratamiento estrictamente supervisado. Y esto significa que, al menos en la República Mexicana, se recomienda que el paciente recoja de manera diaria su tratamiento en los centros de salud y el personal calificado confirme que el paciente está consumiendo todas las dosis del tratamiento. Esto porque la micobacteria tuberculosa puede desarrollar resistencia y eso asociarse con una recaída de la tuberculosis y hay que tomar en cuenta que el éxito en el tratamiento de la tuberculosis es también una medida de prevención para la transmisión y enfermedad de nuevos casos por tuberculosis. Ahora bien, el tratamiento es largo y es complejo. En la primera fase del tratamiento, que se conoce como fase intensiva, el paciente recibirá 4 medicamentos que están dosificados en 4 comprimidos del medicamento con nombre comercial Dotval. Este tratamiento se administrará durante 2 meses y recibirán 4 tabletas diarias de lunes a sábado. Y en una fase de sostén recibirán 4 meses posterior a terminar su fase intensiva. Y en esos 4 meses recibirán 2 tabletas lunes, miércoles y viernes que contienen la concentración necesaria de isoniazida y rifampicina. El tratamiento en individuos con menos de 50 kilos de peso puede requerir modificaciones en la concentración por el peso para disminuir la toxicidad. Las complicaciones de toxicidad más frecuentes son la toxicidad hepática debido a que rifampicina, isoniazida y piracinamida son hepatotóxicos, pero también se llegan a presentar alteraciones de toxicidad en nervio periférico o alteraciones como alergias. La toxicidad que tiene la isoniazida en nervio periférico puede asociarse a neuropatía y para esto se deben administrar dosis de piridoxina durante todo el tratamiento de la tuberculosis. Ahora, ya dijimos que son 6 meses de tratamiento en total para tuberculosis no complicada en individuos con un alto grado de inmunocompromiso, con gran cantidad de micobacteria, en individuos que tienen resistencia al tratamiento. Algunos de los medicamentos de la tuberculosis podrían requerirse modificaciones en la extensión o en la duración del tratamiento, pero también en pacientes que tienen complicaciones en ciertos órganos como sistema nervioso central o hueso. Existen lineamientos internacionales que regulan la administración de la tuberculosis, por ejemplo, en individuos con enfermedad cavitada, en los cuales puede ser más complicado alcanzar la esterilización de los focos
de micobacterias. Podríamos tener micobacterias persistentemente presentes en los estudios de esputo que se realizan como control de respuesta al tratamiento antituberculosis, y si esto ocurre, si siguen siendo las baciloscopías positivas en el esputo al segundo mes del tratamiento de la fase intensiva, el paciente no recibirá solamente 6 meses de tratamiento, tendrá que extenderse el tratamiento a 9 meses, con 2 meses de fase intensiva y 7 meses de fase de sostén, pero también, como comentaba hace un momento, individuos que tienen otras complicaciones como enfermedad en sistema nervioso central o hueso deberán recibir 12 meses de tratamiento, 2 meses de fase intensiva, 10 meses de fase de sostén. Y esto considerando que además la respuesta al tratamiento es satisfactoria, si no, podría requerirse más tiempo de tratamiento. Existen estudios de investigación de nuevos medicamentos, entre ellos bedaquilina, y de esquemas de tratamiento que se persigue sean más cortos para incrementar las probabilidades de obtener una esterilización, una curación de la infección en menos tiempo y con esto menor fracaso por el abandono al tratamiento. Sin embargo, por su costo y por su eficacia, hoy por hoy sigue siendo el DOTBAL el esquema recomendado a nivel internacional para los pacientes con tuberculosis. Hay que volver a insistir en el comentario de que finalmente la tuberculosis no está limitada solamente a países de escasos recursos, pero sí las personas afectadas por tuberculosis en su mayoría son personas que tienen bajos recursos o que viven en un medio socioeconómico limitado. Y a nivel generalizado en el mundo, se facilita el tratamiento de tuberculosis prácticamente en todo el mundo. Aquí en México el tratamiento es de acceso gratuito a través de la Secretaría de Salud o de los institutos de seguridad social. Sin embargo, no ocurre lo mismo, no es igual de sencillo con medicamentos diferentes al DOTBAL, incluso para pacientes que han desarrollado enfermedad resistente. El abasto, el acceso a los medicamentos disminuye debido a que no existen suficientes recursos y estos medicamentos suelen ser mucho más caros. Ahora, en 2006 comenzaron a aparecer los primeros informes de tuberculosis extremadamente resistente, conocida como XDR-TB, que es una forma más grave porque por la resistencia a los medicamentos, como vengo comentando, la disponibilidad de los medicamentos, el abasto de medicamentos será más limitado y generalmente las personas no tendrán recursos para adquirirlos por ellas mismas. Esta tuberculosis XDR es un Esta tuberculosis XDR es un tipo poco común de tuberculosis multidrogo resistente que es resistente a la isoniazida y a la rifampicina, así como a todas las fluoroquinolonas y por lo menos uno de 3 medicamentos inyectables de segunda línea, por ejemplo, amikacina, kanamicina o capromicina. La tuberculosis MDR es una tuberculosis que es resistente por lo menos a 2 medicamentos, isoniazid y rifampicina, que son los pilares, que son los más poderosos en el tratamiento de la tuberculosis. Aquí vemos en este mapa la distribución de tuberculosis multidrogo resistente para el 2012. Vemos cómo son especialmente afectados Europa del Este, países asiáticos. Y en aislamiento, esto es muy importante porque la resistencia al tratamiento, la resistencia a rifampicina y isoniazida principalmente, disminuye la probabilidad de cura a mayores sean las concentraciones mínimas inhibitorias necesarias para inhibir el desarrollo de la tuberculosis, mayor será la probabilidad de recaída con el tratamiento de tuberculosis. ¿Cuál es la prevención? Se dice que en áreas en donde existe una prevalencia alta de tuberculosis, puede ser de utilidad la vacuna del bacilo de Calmette-Guerin. Sin embargo, esta se aplica en México, no debe considerarse una estrategia
adecuada o una estrategia suficiente para prevenir el 100% de los casos de tuberculosis. En realidad, esta vacuna lo único que hace es disminuir parcialmente la probabilidad de tuberculosis miliar o de tuberculosis en sistema nervioso central, la tuberculosis meningia. Esta vacuna está contraindicada en individuos gravemente inmunocomprometidos, por ejemplo, niños con infección por VIH. El tratamiento también de prevención incluye la identificación y tratamiento con isoniazida en los individuos que tienen esta tuberculosis latente para esterilizar los focos de micobacterias viables en los macrófagos y se administran de 6 a 9 meses de tratamiento con isoniazida, aunque existen estudios de investigación en donde incluso en países en desarrollo apunta a que pudieran ser necesarios hasta 12 meses de tratamiento para esterilizar satisfactoriamente y tener un menor riesgo de progresión de enfermedad invasiva por tuberculosis. Y finalmente, como comentaba, la reducción en la exposición. Esto incluye desde las medidas de contención en los hospitales, el personal de salud también es personal en riesgo por estar en contacto con individuos con tuberculosis y que tienen expectoración productiva con presencia de micobacterias en el esputo. Entonces, las medidas de contención respiratoria aplicadas de manera consistente y adecuada, la protección a las personas que rodean a individuos con ya el diagnóstico realizado, tanto para que no continúen exponiéndose y se infecten, como para que si ya existen otros casos de personas con tuberculosis no identificadas, poderlos identificar a través de un caso índice o administrar tratamiento a estos individuos que pudieran tener tuberculosis latente. Para el año 2010, a nivel mundial, solo el 4% de los nuevos casos y tristemente 6% de los pacientes con tuberculosis tratados previamente tenían notificada una prueba de susceptibilidad isoniazida y rifampicina. Y pues esto es grave debido a que no tenemos un adecuado seguimiento de la prevalencia de resistencia. Ya había dicho que la concentración mínima inhibitoria que se encuentra alterada cuando la concentración mínima inhibitoria funcional de rifampicina y isoniazida está incrementada, nosotros podemos tener un mayor riesgo de recaída y entonces podemos administrar un tratamiento que finalmente no sea curativo para un paciente y que incluso le favorezca a una mayor selección de resistencia y mayores complicaciones. La tuberculosis maltratada por problemas de abasto, por abandono al tratamiento, por administración de tratamiento de tuberculosis que no está ajustado a la susceptibilidad de la micobacteria, pues en realidad es un tratamiento o es un fracaso que puede condicionar que la enfermedad evolucione, que haya transmisión a un mayor número de individuos, que haya desarrollo de complicaciones que generen discapacidad e incluso la muerte.